desde Maracaibo, Estado Zulia, directamente en el marco del tercer seminario Carlos Cisneros Rendiles. Nos encontramos con el presidente de la Cámara Petrolera, Edgar Romero Nava. Hoy se va a tocar un tema muy interesante, perspectivas petroleras y petroquímicas para Venezuela. Pero antes de entrar de lleno en este tema, doctor, quisiéramos hacerle una pregunta, y es en relación, ¿cuál es su posición o su reacción frente a la convocatoria al diálogo que hiciera en el marco de este seminario el ministro de la Secretaría de la Presidencia, doctor Carmelo Lauría? Bueno, mi opinión es que este llamado al diálogo corresponde al mismo llamado al diálogo que se hizo en la última Asamblea de Fede Cámara en Valencia, hace un par de meses atrás, y que realmente va dirigido al interés que tenemos todos los venezolanos, tanto el sector público como el sector privado, en sacar al país de la crisis. Yo creo que los enfrentamientos entre ambos sectores, lejos de tener unos beneficios para el país en cuanto a la generación de empleo y en cuanto a la generación y creación de riqueza en el país, por el contrario, lo que hace es hacer perder tiempo a ambos sectores sin lograr nada productivo. Por eso para nosotros es sumamente placentero haber oído ayer de boca del ministro Carmelo Lauría esta invitación incluso del presidente de Fede Cámara para que fuera a Miraflores toda la semana, de manera tal de que la misma diálogo y el mismo comunicación que existe con el sector laboral exista con el sector empresarial, de manera tal de buscar las grandes soluciones que requiere el país. ¿Qué espera usted lograr de este diálogo? Bueno, yo espero como empresario que realmente el país pueda enrumbarse, los empresarios tengamos reglas claras del juego, sepamos dónde podemos invertir y se han definido pues una serie de áreas de inversión que todavía están en manos del Estado y que son fundamentalmente temas de tratamiento en este tercer seminario de Carlos Enrique Cisneros sobre la privatización de las empresas del Estado y sobre las reglas que requiere el empresario para poder realmente desenvolverse. Específicamente, ¿a cuáles empresas se refiere usted? Bueno, nosotros somos bastante específicos, ¿no? Nosotros estamos solicitando desde el punto de vista nuestro de que se debe definir cuál puede ser el papel del sector privado en la utilización y en la industrialización de los hidrocarburos que no se están haciendo en Venezuela, que no están siendo efectuados por el Estado, que no está siendo efectuado por nadie, y que no existe una política definida, clara y precisa al respecto. ¿Qué sería lo que ustedes quisieran que se definiera? Bueno, nosotros quisiéramos que se definiera realmente, uno, que los hidrocarburos como tal puedan ser industrializados por empresas venezolanas con o sin capital extranjero en el territorio nacional, en todas aquellas áreas donde Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales no tienen interés, por una parte. Eso requiere, como consecuencia de ello, que igualmente se definan precios para los hidrocarburos para ser procesados en el país, tomando en cuenta las ventajas comparativas y la conveniencia de hacerlo en Venezuela. Conveniencias que van fundamentalmente dirigidas a la creación de empleo, a la creación de riqueza, al pago de impuestos nacionales y municipales y a la reactivación de zonas económicas deprimidas en el país. Si nosotros podemos lograr esas dos cosas, uno, que se defina el suministro de los hidrocarburos, y cuando hablo de hidrocarburos hablo en su término más general, es decir, tanto petróleo como gas y los derivados de ellos que estén en manos del Estado, como el precio para la utilización en el mercado interno. Nosotros hemos propuesto también como un tercer punto que la conveniencia de que la creación de estas empresas hay un porcentaje tipo SAICA, es decir, que le permitan a los venezolanos comprar acciones en esas empresas de manera tal de democratizar el capital. ¿Cuántos empleos directos e indirectos generaría los proyectos que ustedes tienen o que ustedes han programado? Porque yo entiendo que ustedes tienen ya una serie de proyectos listos, nada más solo de que el Estado permita y ustedes poder arrancar. Bueno, yo diría que esto se puede hablar en términos muy redondos y muy generales, dependiendo hasta dónde el compás sería abierto por el Estado venezolano. Hay un área que va a ser tratada esta tarde, fundamentalmente por los representantes de Petróleos de Venezuela y de la empresa petroquímica, sobre los proyectos petroquímicos mixtos. Entonces, los empleos
varían, porque en el área de la construcción, en el momento en que se están construyendo estas plantas, eso puede llegar a un pico de 100.000 personas. Pero después, como son plantas industriales, como hay alta tecnología, los puestos de empleo pues se reducen y pueden ser aproximadamente un 20% de ellos. Pero estamos hablando de la creación de aproximadamente 20.000 nuevos puestos de empleo fijos, ¿no? Si el Estado define y decide esta apertura hacia el sector privado. Además que se reactivaría la industria de la construcción. Se reactivaría la industria de la construcción. Generalmente estas empresas tendrían que estar en zonas, como dije anteriormente, deprimidas, zonas de oriente del país y zonas del occidente. Aquí mismo en el estado Zulia, donde existe la materia prima hidrocarburos y donde precisamente donde se puede obtener son zonas que no han obtenido un gran desenvolvimiento de tipo económico. Además, sustituiríamos la importación de muchas materias primas. Dígame de cuáles. Además, sustituiríamos importaciones y generaríamos divisas, ¿no?, por exportaciones. Por ejemplo, en estos días leíamos en la prensa de la visita del presidente Lucinchi a Trinidad, y lo que se estaba conversando era la posibilidad de comprarle metanol a Trinidad, negociación que no se hizo. El metanol es un derivado de hidrocarburos, ha habido planteamientos específicos del sector privado para establecer plantas de metanol en Venezuela, pero el metanol tiene dos usos: uno, un uso industrial, químico, para fabricar a partir de ellos solventes, y otro es un uso energético, es decir, el metanol también sirve para motores de combustión y puede servir como un sustitutivo de la gasolina. Entonces el Estado, en este sentido, como tiene ese aspecto de energético, no ha tomado una decisión al respecto. Pero esto es por mencionar un ejemplo, pues. Sale nuestro presidente, una de las cosas que va en cartera es comprar un derivado de hidrocarburos que pudiéramos hacer aquí, que pudiéramos sustituir esas importaciones. Mire, doctor, ¿qué respuesta han obtenido ustedes del Estado? Porque yo entiendo que últimamente el Estado está muy abierto hacia esta inversión del sector privado, tanto nacional como extranjero, en esta área petroquímica. Bueno, yo creo que tendríamos que hacer una demarcación. Sí ha habido una apertura del Estado, no ha habido una definición plena y exacta y cabal de nuestros planteamientos, pero sí ha habido una apertura. En forma progresiva, este gobierno ha ido autorizando, y fundamentalmente por planteamientos nuestros desde la Cámara Petrolera, algunos aspectos. El primero de ellos fue la industrialización del asfalto en el país, en el cual había una gran polémica sobre la posibilidad de que se hiciera o no desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista real se estaba haciendo, práctico, diario. Eso fue definido por una resolución que fijó unas bases sumamente importantes. Una, que se podía suministrar el hidrocarburo asfalto a los industriales venezolanos, y dos, que se fijaba una política de precios. Luego de ello, la recirculación de aceites o reciclaje de aceites, es decir, recoger los aceites usados para regenerarlos y venderlos de nuevo. Aquí específicamente en la ciudad de Maracaibo hay la única planta que está funcionando y que fue autorizada por el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, sí hay una apertura. Lo que pasa es que se le da mucha propaganda a los programas petroquímicos del Estado, donde el sector privado tiene una participación, y por cierto, una participación muy exitosa. Aquí, allá en el tablazo, que yo creo que las cámaras se puede ver desde aquí donde estamos, en el tablazo hay varias empresas petroquímicas mixtas, es decir, donde el Estado, a través de la petroquímica, el Petróleo de Venezuela, su filial, la petroquímica, tiene participación en una empresa mayoritaria. El sector privado, aquí en estos casos específicamente el Grupo Zuliano, ambos van a participar esta tarde en las intervenciones de este seminario, tiene una participación igual de importante. Y las empresas extranjeras, que suple la tecnología y a la vez garantiza el mercado de esos productos en materia internacional, tienen una pequeña participación. ¿Qué esperan ustedes lograr de este seminario, de este diálogo sector oficial, sector privado, en el marco de este seminario de Enrique Cisneros? Bueno, yo creo que este seminario tiene muchos aspectos positivos. Primero, se está convirtiendo en un encuentro nacional de los empresarios en la ciudad de Maracaibo por tercera vez, y con esto se está, yo diría, consolidando como tal esa idea de hacer un seminario aquí en el estado Zulia, específicamente en Maracaibo, y de esta forma pues recordar la figura del
líder empresarial Carlos Enrique Cisneros, que por cierto fue director de la Cámara Petrolera en Vía. ¿Qué nosotros específicamente esperamos? En el marco petrolero. En el marco petrolero nosotros esperamos conocer de parte de Petróleos de Venezuela y de la empresa petroquímica cuál es la opinión de ellos sobre la participación del sector privado en el mismo negocio que ellos están haciendo, que podrían hacer y que no están haciendo. Me explico. Lago de asfalto de Guanú, una riqueza en el oriente del país, en el estado Sucre, abandonada. Petróleos de Venezuela, sus filiales no están interesados, es un negocio marginal para ellos. El sector lo solicita, queremos saber, conocemos ya la opinión casi definida, estamos esperando la definición en estos días del Ejecutivo Nacional, queremos saber qué piensan quienes tienen la responsabilidad operativa del petróleo en Venezuela, ¿no?, por delegación del Estado, sobre la participación del sector privado. Eso es lo que nosotros esperamos. Muchísimas gracias al doctor Edgar Romero Nava. Lamentablemente se nos terminó el tiempo de este programa, que estuvo bastante interesante. Esperamos realmente que ustedes consigan la respuesta del sector comercial en cuanto a la materia petrolera y petroquímica. Y seguramente que sí, porque el diálogo está abierto. Y nosotros el próximo lunes estaremos con 2 interesantes entrevistas. Y no se las pierdan, será el presidente de Fede Cámaras, Rafael Marcial Garmendia, y una ex primera dama de la República que está en estos momentos dedicada a una gran labor como es el Banco de Sillas de Ruedas, doña Blanca de Pérez. Feliz fin de semana.